Encuentro de las focolarinas. Chiara, Jesús en medio nuestro, segundo tema. Ecco Bob, io suppongo che dopo la giornata di ieri, Bien, yo supongo que después de la jornada de ayer, entrando, habré encontrado a Jesús en medio. Bob, non è mica una cosa da niente. Esto no In es questi poca giorni, cosa. ieri vi è stato En estos parlato della días, morte ayer, di Emilio, se les della habló de la muerte de Spartaco. Emilio, de la muerte de La Espartaco. morte fa sempre una certa La muerte impressione, causa siempre una cierta impresión. anche se noi li sentiamo vivi Aunque come nosotros los mai, sentimos questi más nostri due vivos popi, que nunca, soprattutto per estos la dos santità focolarinos loro. nuestros, sobre todo por su Quindi santidad. aver Gesù in mezzo significa Por tanto, essere tener a sempre Jesús en nell'attimo medio presente, pronti a significa morire, estar cioè bisogna siempre che en el io momento dica presente, dispuestos a morir. Es decir, necesario que yo sei diga pronto a rimanere lì, tú. zac, Está dispuesto a quedarte ahí, per Isaac, l'altro, per il por el fratello che è otro, vicino, por el hermano que per tienes uno al che neanche lado, conosci. por uno a quien ni siquiera Questo conoces. significa avere Gesù in Esto mezzo. significa tener Jesús en Quindi tanto medio. più sei pronto a cedere una sedia, Cuanto cedere il más entonces servizio estás per dispuesto a chi. hacer una silla, Quindi a etcétera, questo etcétera. Gesù in mezzo, Por tanto, a este a Jesús queste en medio, condizioni. con estas Siete condiciones, pronte? están dispuestas. E Y allá lassù? arriba, Ecco. Allora andiamo avanti e studiamo questa persona che è in mezzo a noi, che non si fa entonces vedere, vayamos adelante ma y che è più un miracolo estudiemos non esta vederla che persona vederla, que está en perché medio c'è, nuestro, que no se hace ver, perché l'ha pero detto. que es un milagro más E grande vediamo no altri verla que verla, particolari porque che ci está, fanno pues lo penetrare ha sempre dicho. di più nella Y veamos otros conoscenza particulares que nos hacen penetrar di cada vez lui, más di en el Gesù. conocimiento de Él, de Jesús. Qui oggi ci sono alcuni brani a voi Hoy aquí noti, tenemos ma algunos la trozos maggior parte di conocidos voi ya por noti, perché ustedes, queste la mayor parte de conversazioni ustedes los io conocen, le faccio porque estas per conversaciones yo voi, las hago para ma anche ustedes, per tutti gli pero altri también para degli todos los altri demás de rami las del otras ramas del movimento movimiento que pasan a attraverso il través del centro Mariapoli, Mariápoli, donde hay dove ci sono personas le nuevísimas nuovissime que no non conoscono conocen nada. niente, quindi è un Por linguaggio tanto, che es un dovrebbe da lenguaje una que parte debería, por un prendere lado, dentro, penetrar dai en los primi agli primeros ultimi y llegar e hasta los últimos, soddisfare y come gli satisfacer a los ultimi come il primeros y a los Vangelo últimos non ha como el scritto Gesù un Evangelio. Vangelo per i Jesús bambini no e uno escribió per un gli evangelio adulti, para los ha niños y fatto otro para los scrivere adultos. uno per Hizo tutti. escribir uno para Ecco. todos. Oggi parliamo, una prima cosa, dell'essere soli. Che differenza c'è fra l'essere soli Hoy e hablaremos l'essere como primera uniti con cosa del Gesù in estar mezzo? solos. ¿Qué diferencia hay entre estar solos y estar unidos con Jesús Ci en deve essere medio? una gran differenza perché uno Debe haber si una è gran uno diferencia, e nell'altro caso si è porque in tre, estando uno se di es cui uno, en el uno otro è niente caso meno che somos Gesù. tres, de los cuales uno es nada menos que E qui i Jesús. padri arrivano a delle espressioni Y aquí los padres llegan a grosse. expresiones Dicono, per fuertes. esempio, ve lo Dicen, por anticipo perché ejemplo, arrivati se los qui sono anticipo rimasti porque smaniati, cuando magari lleguen ahí no se queden perplessi. tal vez perplejas. Su una casa dove abita uno, Sobre una no, dove casa donde abitano più habitan e c'è la varios concordia, c'è y la hay benedizione. concordia, está la Su una bendición. casa dove abita uno solo c'è la Sobre una casa donde maledizione. habita uno solo está la Sarà maldición. stato un modo di dire, io non lo so. Habrá sido una Certo che forma de arrivano decir, no a sé. sentir così importante la concordia, Pero llegan a da sentir avere tan espressioni importante la forti. concordia que usan E expresiones l'unità, fuertes. espressioni così forti. La concordia y la unidad que usan expresiones Parliamo tan ora fuertes. dell'essere soli, Hablemos ahora del estar dell'essere solos insieme, y del estar tutti. unidos. Ricordo soprattutto i primi tempi. Recuerdo sobre todo los primeros tiempos en que vivíamos este espíritu. Tengo un recuerdo vivísimo, porque para mí hubo un salto del estar sola al estar en unidad. Y por tanto recuerdo con gran evidencia cómo era todo antes y cómo era todo después. Sobre todo no lo escribí aquí, pero quería decir cómo me sentía débil antes y cómo me sentía en cambio fuerte después. Débil en el sentido, por ejemplo, que en los ejercicios espirituales hacía propósitos, cuando iba llena de entusiasmo, etc. Porque me gustaba oír hablar de Dios. Después regresaba a casa, pasaba el tiempo, pero con el paso del tiempo disminuía esto, y el propósito a menudo no lograba mantenerlo. En cambio, con Jesús en medio se lograba. ¿Por qué? Porque era Él que mantenía la solidez de nuestra vida espiritual. Recuerdo que sobre todo en los primeros tiempos en que vivíamos este espíritu, cada uno de nosotros sentía con gran evidencia la diferencia entre el estar unidos y el estar solos, sin la ayuda de la unidad. Cuando estábamos solos, apartados de la comunidad, se advertía toda la propia fragilidad.
Nos sentíamos perdidos, con una voluntad débil e ineficaz. No se veía cuando estábamos solos, pero en este caso solo después de haber probado la unidad, no se veía por qué hubiéramos dejado todo para seguir a Jesús. No se comprendía. Faltaba la luz. Eso, la luz. Ricordo a questo proposito un giorno, a voi molto noto, ero da sola nel primo focolare. A propósito de esto, recuerdo un día, ustedes lo conocen, que estaba sola en el primer focolar, preparaba el almuerzo, y por la poca virtud de alguna, no recuerdo si era yo o las otras, antes de ir cada una a su propio trabajo, nos habíamos separado, no en plena unidad. Yo no entendía ya nada. No veía el porqué de tantos sacrificios hechos para seguir a Jesús, como el haber dejado a mis padres a los que tanto amaba. No veía el porqué de tantas cosas abandonadas por Él, como por ejemplo el estudio. Me encontré en un momento en el desván para recoger la leña para el fuego y vi las cajas de mis amadísimos libros. Recuerdo las lágrimas que caían sobre el polvo acumulado, sobre aquel amor mío precedente. Y decidí esperar a mis compañeras para poner de nuevo a Jesús en medio y volver a ver. Y así fue. En el estar unidos, en cambio, se advertía toda la fuerza de Jesús entre nosotros. Estábamos como envueltos por la potencia y la bendición del cielo. Nos sentíamos capaces de las más nobles acciones por Dios, de los más ardientes y difíciles propósitos que luego manteníamos. Mientras que antes, estando solos, por muy buena voluntad que tuviéramos, era difícil ir hasta el fondo en las promesas hechas al Señor. Experimentábamos en la unidad una potencia no humana. Una de las cosas que los jóvenes, por ejemplo, deben superar es el respeto humano. En la unidad, este ya no existía. Y no por virtud personal, sino por la fuerza de la unidad. Se hablaba más bien de respeto divino, es decir, del deber de respetar y testimoniar las cosas de Dios. Esto es importantísimo. Si antes de esta nueva vida estábamos convencidos de que el Evangelio no se pudiese vivir hoy, no se sabía por dónde comenzar. Si por la humildad, por las bienaventuranzas, por los errores, no se entendía nada. Se sabía que los santos vivieron el Evangelio, pero yo no sabía por dónde empezar. Porque solos no éramos capaces. En la unidad esto se veía posible. Fue un descubrimiento inmenso penetrar el Evangelio, rico de consecuencias, causa del origen de un movimiento tan vasto. Los padres, ahora vienen ellos, tienen expresiones magníficas para alabar el estar juntos y para alertar contra la soledad. Gregorio de Agrigento dice: por lo demás, aun cuando sepamos que uno solo que sabemos que es bueno y humano es mejor que otro, que está falto de humanidad, aun sabiendo esto, sin embargo, el sabio Eclesiastés toma de dos en dos a los hombres honestos y unánimes y quita toda objeción de su discurso, puesto que dice: si caen, uno levantará a su compañero. De hecho, continúa, si uno que ha caído en lo ilícito no encuentra en ningún lugar a otro que lo levante y lo conduzca a una mejor condición de vida, está claro que su caída y su aberración en el pecado permanece y no se cambia ni se corrige enteramente. Por eso, dice el Señor en el Evangelio, continúa él, por eso dice el Señor en el Evangelio, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, enseñándonos claramente
que es mucho más importante y excelente la concordia y la unión de dos o tres en el bien que la bondad de uno solamente. Y otro padre, Nicetas Pectoratus, escribe: el reunirse en una sola casa es más seguro que la soledad. La sagrada palabra del Señor Jesús atestigua, de hecho, la necesidad de encontrarse juntos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. También sobre el peligro de la soledad, Salomón dice: ay del que está solo, si cae no tiene quien lo levante. Y continúa: y de los discípulos del Señor se dice: tenían un solo corazón y una sola alma. Es necesario, por tanto, vivir juntos en la concordia, mientras que la soledad es insegura y peligrosa. Aquí está Juan Crisóstomo, que habla fuerte, comentando el Salmo 133, qué hermoso y qué suave que los hermanos vivan juntos. Continúa: porque allí el Señor concede la bendición. Y explica: allí, ¿dónde? En esa morada, sobre esa concordia, sobre ese acuerdo, sobre ese vivir juntos. Porque en ello hay bendición, así como en lo contrario hay maldición. Es Él, es terrible. Por este motivo, añade, se alaba esto diciendo incluso: el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad fuerte. Y sigue Juan Crisóstomo, afirma, esta es una frase espléndida: grande es la fuerza que proviene del estar unidos. Y más somos, dicen los padres, mejor es. Porque estando reunidos juntos, crece la caridad. Y si crece la caridad, crece necesariamente la realidad de Dios. Por tanto, en el mundo podemos hacer crecer en todas partes la realidad de Dios. Este padre trae como ejemplo la unidad entre Pedro y Juan, comentando la frase de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan estaban subiendo al templo para la oración. Era media tarde. Él escribe: no descuides por negligencia esta narración. Detente inmediatamente en el prólogo y trata de aprender cuánto era grande su caridad, de Pedro y Juan, su concordia y su acuerdo, cómo se comunicaban todo, y todo lo hacían unidos por el vínculo de la amistad según Dios, y cómo comparecían juntos en la mesa, en la oración, en el caminar y en toda otra acción. Porque si ellos, Pedro y Juan, que eran columnas y torres de la iglesia, ¿verdad?, y gozaban de gran confianza ante Dios, tenían necesidad de la ayuda mutua y se corregían recíprocamente, ¿cuánto más tendremos necesidad de mutua ayuda nosotros, débiles, míseros y hombres de ningún valor? Pedro y Juan vivían así, sigue Crisóstomo, y tenían a Jesús en medio de ellos. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, dice él, en efecto, allí estoy yo en medio de ellos. Es bello ver que los padres advierten a Jesús en medio ya en los apóstoles, entre los apóstoles. ¿Comprendes qué importante es estar unidos? Aquí hablamos ahora de las condiciones para tener Jesús en medio. Una focolarina, cuando leí este trozo, me dijo: me parece que nunca haya estado, pero no es justamente así. Tiene la impresión de que no haya habido nunca en la iglesia la realidad de Jesús en medio, que no se haya vivido como la vivimos nosotros. Después dijo que se había equivocado, que habría querido decir otra cosa. De todas maneras, a mí me sonó así. Y le dije: ¿no recuerdas cuando te hablé de las condiciones para tener Jesús en medio, cómo los padres dicen que es necesario hacer esto para tenerlo? En fin, se comprendió que en ese entonces también se vivía así. Sí, los padres dicen cuáles son las condiciones. Solo que no sé si me equivoco, pero tengo esta impresión, si es el caso, que intervenga Padre Foresi, que los padres consideren a Jesús en medio
como un particular naturalmente de todo el Evangelio, como lo consideramos también nosotros. Y que a nosotros nos ha caído este carisma que es el de Jesús en medio. Por lo cual es como más amplia la explicación, más amplia la descripción. Nos explicamos más profundamente entre nosotros si está, si no está. Comprendemos mejor, no sé. Tengo la impresión de que somos un poco especialistas de Jesús en medio. ¿Puedo decirlo? Ma quali sono le condizioni per avere Gesù in mezzo? Noi lo sappiamo. Pero ¿cuáles son las condiciones para tener a Jesús en medio? Nosotros lo sabemos. Se tiene Jesús en medio de nosotros si estamos unidos en su nombre. Pero nombre es sinónimo de Él. Quiere decir si estamos unidos en Él. En Él quiere decir en su voluntad. Pero su voluntad es el amor. Y su suprema voluntad es el amor recíproco. Si estamos unidos en el amor recíproco, en su mandamiento, donde existe unidad de sentimientos, de voluntad, de pensamiento, a ser posible en todo, ciertamente que una que va, no sé, trabaja en una oficina, no puede tener unidad de pensamiento sobre las cosas de esa oficina con otra que trabaja en una escuela, porque tendrían que estar contándose todo lo que sucede en todos los detalles. Entonces, escribimos unidad de pensamiento, posiblemente en todo, pero decididamente en las cuestiones de la fe. Los padres también se preguntan cuáles son las condiciones para tener Jesús en medio. Y de sus textos he visto que ellos afirman la misma realidad partiendo de ángulos distintos. Uno la voluntad de Dios, otro el amor recíproco. Pero llegaban ahí. Porque el verdadero amor cristiano es recíproco. Por eso es el amor. El cumplimiento del amor es recíproco. Porque se puede amar también a un enemigo, ¿verdad? E allora ecco Basilio che si fa la domanda: in che modo diventare degni di avere Gesù in mezzo a noi riuniti nel suo nome? Entonces, Basilio se hace la pregunta: ¿de qué modo podemos hacernos dignos de tener a Jesús en medio de nosotros reunidos en su nombre? Y pone el vivir según la voluntad de Dios, que es nuestra primera expresión, como condición esencial. Él dice: aquellos que se reúnen en el nombre de alguien deben conocer bien la voluntad de quien los ha reunido y uniformarse a ella. Así nosotros, monjes, que hemos sido llamados por el Señor, debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con lo que habéis sido llamados, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Para Basilio, pues, hacer la voluntad de Dios es la condición para tener a Jesús en medio. Y yo estoy segura de que estaba con esta sola condición, porque después uno arrastra a las demás. Juan Crisóstomo, me parece que está más adelantado, pone como condición para tener a Jesús en medio el amar al hermano por amor a Jesús y amarlo como Cristo ama. Va adelante él, ¿eh? En fin, todos estarán adelantados. Como Él, Jesús, que dio la vida por sus enemigos. Este es el amor cristiano. Él explica la frase: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, diciendo: entonces, ¿qué? ¿No existen acaso 2 o 3 reunidos en su nombre? Existen, sí, pero raramente. Infatti, Gesù non parla semplicemente di riunione materiale. En efecto, Jesús no habla simplemente de una reunión material. Lo que Él dice tiene este significado. Si alguien me tiene a Jesús, ¿no?, como causa principal de su amor al prójimo, o sea, si yo te amo por Jesús, yo estaré con Él. Hoy, en cambio, dice este padre, vemos que la mayor parte de los hombres tiene otras motivaciones para su amistad. Uno ama porque es amado. Esta es la amistad humana. Otro porque ha sido honrado. Otro porque alguien le ha sido útil en algún negocio terreno.
otro por algún otro motivo análogo. Pero es difícil encontrar a alguien que ame al prójimo por Cristo como es debido. Quien ama así, es decir, por Cristo, aunque sea odiado, insultado, amenazado de muerte, sigue amando. Porque así amó Cristo a los enemigos, con el amor más grande. Él fija el amor más grande, como amó Cristo. Aún no estamos en el amor recíproco. Seguimos después con otro. Para Juan Crisóstomo, el amar como Jesús amó es la condición para tener Jesús en medio. Pero ya veía pocos en su época. Esto nos deja un poco sin aliento, ¿verdad? Por otra parte, yo pienso que Jesús trajo su evangelio para todos los siglos. Y se necesitarán todos los siglos para explicarlo y para profundizar un particular y otro y otro. Teodoro Studita encuentra en el amor recíproco la condición para estar unidos en el nombre de Jesús y dice: te ruego por tanto vivamente en el Señor que tú no proveas solamente a tu solidez de vida, sino que cuides también de los hermanos, para que tú seas amado por ellos y a tu vez les ames, de modo que serás amado y les amarás. Donde está en efecto la caridad espiritual, allí está Cristo en medio, como ha prometido. Después está Orígenes, que es siempre un poco original, muy original en su pensamiento, además de ser muy inteligente. Pone como condición para tener a Jesús en medio el acuerdo. Y aquí dice una cosa maravillosa, dice, el acuerdo. Les digo enseguida lo que es maravilloso, después les digo toda la frase larga. Dice que el acuerdo contiene el Figlio di Dio. Dice que el acuerdo contiene al Hijo de Dios. El acuerdo de pensamiento y de sentimientos entre varias personas, de modo que se llegue, dice en modo magnífico, a la concordia que une y contiene al Hijo de Dios. Es magnífico. El Orígenes afirma también, Cristo, y esto es bello, donde ve a 2 o 3 reunidos por la fe en su nombre, va allí y está en medio de ellos, atraído por su fe y provocado por su unanimidad. Según él, siempre Orígenes, son siempre pocos los que se unen en nombre de Jesús, de modo que Cristo esté presente. También él se desanima un poco, y entre los ejemplos que pone menciona a Pedro, a Santiago y a Juan, a los cuales, porque estaban de acuerdo, el verbo de Dios les manifestó su gloria. Y a Pablo y a Sóstenes, que se pusieron de acuerdo cuando enviaron la primera carta a los Corintios. Tenían a Jesús en medio, y quizá por eso la carta es una carta inspirada. E igualmente, a Pablo y a Timoteo, cuando escribieron la segunda, los mismos. Más aún, se pusieron de acuerdo 3 cuando Pablo, Silvano y Timoteo escribieron una carta de enseñanza a los tesalonicenses. Alude también a los primeros cristianos, que también dice la Escritura, digo yo, tenían un solo corazón y un alma sola, pero añadiendo, pero es posible que esto suceda igualmente entre muchos. Después de estas consideraciones se pone de relieve la preciosidad de nuestra vocación, la singularidad del movimiento. En él se extiende a muchos una vida que algunos padres consideran solo de unos pocos, mientras que otros la ven como vocación de la Iglesia entera. Seamos pues agradecidos a Dios y admiramos con toda el alma una elección que aún hoy vemos tan peculiar en el mundo. Pero ¿cuál es el valor de Jesús en medio? Bueno, vale cuanto Dios, se puede responder. En los primeros tiempos, cuando prevalecía el fervor de los principiantes, también en mí, en un filial y apasionado coloquio que tuve con el entonces Monseñor Montini, se habló de la alteración de los valores en la que nosotros los cristianos a menudo caemos, considerando las diversas riquezas de la Iglesia. La breve conversazione riguardava proprio il valore che ha Gesù in mezzo. La breve conversación hacía referencia precisamente al valor que tiene Jesús en medio y recogía más o menos estos conceptos.
Si estamos unidos, Jesús está entre nosotros. Y esto vale. Vale más que cualquier otro tesoro que pueda poseer nuestro corazón. Más que la madre. Más que el padre. Que los hermanos. Que las hermanas. Que los hijos. Vale más que la casa. Que el trabajo. Que la propiedad. Así decíamos con Monseñor Montini. Vale, sobre todo yo decía, más que las obras de arte de una gran ciudad como Roma. En los primeros tiempos nosotros no queríamos ir a ver Roma y sus obras de arte porque no tenían valor. Valía Jesús en medio. Años después vimos algo, quizá porque pasamos cerca. Jesús en medio vale más, dije, que los magníficos monumentos, que los suntuosos mausoleos, que todo el esplendor del Vaticano. Vale más que nuestra alma. Y me produjo una especial alegría encontrar en estos días una idea que tiene cierta consonancia con aquella conversación en Gregorio Nacianceno, el cual, en un célebre discurso de despedida a Constantinopla, nosotros hablábamos de Roma con Monseñor Montini. Aquí él predica en Constantinopla. Un discurso pronunciado en presencia de los obispos y del pueblo dice: pero tú, Constantinopla, amabas ardientemente las pinturas, los cuadros, las lápidas grabadas con arte y elegancia, los amplios pórticos, las galerías. Estabas resplandeciente y fulgurante de oro, ignorando ciertamente que 3 reunidos en el nombre del Señor son valorados ante Dios como más numerosos que muchos millares que niegan la divinidad, es decir, que todo tu pueblo. Y aquí, a propósito de otra gran ciudad, Nueva York, recuerdo también, a propósito del valor de Jesús en medio, las breves palabras dichas por Padre Foresi en su primer viaje a los Estados Unidos, a los pocos focolarinos de allí, durante la misa de despedida. Él decía que había visto muchas cosas bellísimas en Nueva York, pero que la más bella de todas para él era ese minúsculo grupo de focolarinos que tenía Jesús en medio de ellos. Es el modo de ver de Dios y de ver del hombre. Este trozo es muy bello y hay que aprovecharlo, hay que vivirlo. Jesús en medio, ¿qué hace? Ilumina. El Santo Padre en el Genfest nos dejó un recuerdo, invitándonos a seguir 2 frases del Evangelio, una de las cuales es: tengan un solo maestro. El Santo Padre subrayaba así la línea que hemos seguido desde el comienzo. Porque ¿quién nos enseñó el ideal? ¿Quién nos iluminó las frases del Evangelio que antes no comprendíamos, hasta el punto de hacérnoslo ver totalmente nuevo, revolucionario, cargado de vida? Jesús en medio de nosotros. Orígenes dice, es importante lo que dicen los padres, que Jesús, presente entre las personas unidas en su nombre, está dispuesto a iluminar los corazones de aquellos que quieren comprender su doctrina. Por lo tanto, a cuantos no comprenden el Evangelio, a muchos se les podría decir: pónganse 2 o más unidos en el nombre de Jesús y lean. Lo comprenderán, porque Él está dispuesto a iluminar, dando a entender con estas palabras que se trata de una iluminación vital y sapiencial que abarca al hombre entero, no solo de una iluminación intelectual, porque después te impulsa a actuar. ¿Y quién ha sido luego, a lo largo de toda la historia del movimiento, quien trazó líneas de luz para su ordenamiento? ¿Quién dio origen a las diversas vocaciones? Sino Él. Cada vocación es divina. Así también cada aplicación del idéntico ideal. Los 7 aspectos los tienen todos, pero es la aplicación del idéntico ideal a las distintas llamadas. Él nos lo enseñó. Él está detrás de nuestras normas de vida. Está detrás de cada paso nuestro. Y cuando no sabemos cómo movernos, ¿a quién nos dirigimos sino a Él, diciendo entre nosotros: ven, pongamos a Jesús en medio para comprender la voluntad de Dios? Él solo es la luz de nuestra vida y la solución de cada uno de nuestros problemas.
También sabía esto Orígenes cuando escribía: si no logramos resolver y explicar algún problema, piensen qué fuente de sabiduría. Nada de intelectuales aquí. Si no logramos resolver o explicar algún problema, acerquémonos a Jesús con toda la concordia de sentimientos respecto a nuestra petición, ya que Él está presente donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y mientras está presente con su potencia y poder, está dispuesto a iluminar los corazones para penetrar con el alma las cuestiones. Así dice Orígenes. E poi una cosa evidente per tutti noi, Pope. Después, una cosa que es evidente para todas nosotras. Cuando Jesús está en medio de nosotros, es siempre fiesta. Si nuestras reuniones, pequeñas o grandes, tienen una característica, esta es la plenitud de alegría que irradia de cada uno e ilumina el rostro. A menudo sucede cuando se participa en estos encuentros que se llega a pensar si estamos acaso en un día festivo. Sucede, por el contrario, que algún domingo en el que nos encontramos solos, sin la compañía de los hermanos, la jornada pierda el esplendor del día del Señor. Sí, porque Jesús, en medio de pocos o muchos reunidos en su nombre, es el Jesús de la fiesta de la resurrección, que ahora, además de habitar a la derecha del Padre, habita en las pequeñas iglesias que muchos cristianos componen. Juan Crisóstomo decía: si bien Pentecostés ha pasado, la fiesta, sin embargo, no ha pasado. De hecho, cada reunión es una fiesta, dice. ¿De dónde procede esto? De las mismas palabras de Cristo, que dice: donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, cada vez que Cristo está presente en medio de una reunión, ¿qué mayor prueba quieres de que entonces es fiesta, es el día del Señor? Porque está Él. Teofilacto confirma. ¿En verdad? Más que confirma. No, aquí hay otra cosa. Cuando Jesús está en medio de nosotros, es fiesta para nosotros y es fiesta para Él. Teofilacto confirma. En verdad, Dios goza, no de una gran multitud, sino más bien, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si Dios goza donde hay unidad, ¿qué ideal más grande que hacer de la propia vida una cadena de días que añadan a la felicidad que ya goza Jesús una felicidad más? No hay ideal más grande que el de dar alegría a Dios. Su amor por nosotros, sin medida, cotidiano, que llega a las grandes y a las mínimas cosas, lo merece y lo exige. Ma Chiara mi ha fatto cenno, devo dire qualche cosetta. Chiara me ha hecho señas. Debo decirles algo. A mí me parece esto, que ayer hemos visto a Jesús en medio en la iglesia. Hoy lo hemos visto presente no solo en la iglesia con su gran presencia, sino Jesús en medio como presencia particular, donde 2 o más están unidos en su nombre. Hemos visto muchas facetas muy bellas de esta particular presencia. A me hanno colpito tanto le parole dei primi padri, quelle parole che dicono. Y me han impresionado mucho las palabras de los primeros padres. Esas palabras que dicen que Jesús raramente estaba presente entre las personas unidas en su nombre. Yo creo que es porque aquellos tiempos eran tan difíciles, turbulentos. Habían continuas luchas dentro de la iglesia, entre el obispo y el papa, entre obispo y obispo, entre sacerdotes y obispos.
con los fieles, que efectivamente no estaba Jesús en medio. No había el sentido comunitario que se ha ido desarrollando más adelante. Y pienso que si hubiese nacido la espiritualidad de Jesús en medio, como ha venido ahora con el carisma de Chiara, en esa época habrían adherido a él poquísimas personas, porque la humanidad no estaba preparada para esta realización. Perché litigavano? ¿Por qué peleaban? Il senso dell'unità, del mettere l'unità, Porque el sentido de la unidad, de establecer la unidad, era muy débil, muy pálido. e che Verdaderamente Orígenes se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, a los primeros apóstoles, a algún episodio, porque también entre los mismos apóstoles notamos que no siempre estaba Jesús en medio, también después de la muerte de Jesús. Sabemos de Bernabé y de Pablo, que eran dos santos y que han peleado a un cierto punto y se han dividido, se han dejado. Es decir, no habían puesto a Jesús en medio. Mientras que encontramos casos de apóstoles, justamente citados por Orígenes, personas, apóstoles, que ponen a Jesús en medio. Toda la humanidad de aquel tiempo era mucho más ruda que ahora en relación al problema de la unidad social, de la concordia y del amor recíproco. Y pienso que efectivamente en ese tiempo nuestro ideal mismo no habría tenido un gran éxito. Mientras que ahora pienso que es mucho más fácil establecer a Jesús en medio porque hay todo un trabajo de la humanidad que ha encontrado preparado la venida del carisma. Ha llegado este carisma y enseguida vean cuántas personas en el mundo ponen a Jesús en medio, de todas las vocaciones, porque es precisamente una exigencia del mundo actual. Y con Jesús en medio están todos esos atributos que son verdaderamente maravillosos. Esa ayuda recíproca, esa fiesta, todas esas cosas que Chiara ha leído y que no voy a repetir. Ahora tenemos la posibilidad de difundirlo ampliamente. No es que digo que ahora todos estén preparados al 100% para captar, para recibir el ideal, pero la humanidad está mucho más preparada y nosotros encontramos mucho menos dificultad para establecer Jesús en medio, para llevar esta espiritualidad. Tenían razón los padres y tenemos razón nosotros, porque verdaderamente la humanidad finalmente ha evolucionado hacia esta forma, hasta que, yendo adelante, iremos adelante con todas las pruebas que lógicamente existirán, hasta que Jesús en medio esté de tal manera presente en toda la humanidad que aparecerá físicamente. E infatti non è che la fine del mundo coinciderà. De hecho, no es que el fin del mundo coincidirá no tanto con nuestra ida al paraíso, al otro mundo, cuanto con el regreso de Jesús sobre la tierra, físicamente, cuando llegará la hora. Y nosotros la estamos preparando con nuestros pequeños focos de Jesús en medio. Bene, siete contente poi? Bien, están contentas. Allora noi padri o non padri che dicano che Entonces nosotros, padres o no padres, digan que es inusual o no, nosotros lo ponemos, ¿no? perché è la nostra vocazione. Porque es nuestra vocación. Io sono tanto contenta perché Yo estoy muy contenta, porque precisamente ayer decía, pero mira, cuando están en la casa las focolarinas, las tres que están conmigo, yo estoy siempre muy contenta. Cuando no están en casa y trabajo sola, estoy contenta. Yo también tengo que resolverme todas mis pruebas, tengo a Jesús abandonado, etc. Pero cuando llegan a casa, estoy siempre contenta. Y casi tenía escrúpulo de amar más a Jesús en medio que no el estar sola en la mesa escribiendo.
Y después fui a la capilla cuando leía esto para saber lo que debía decirles, porque hace mucho que no lo leía, y le dije a Jesús, Madre mía, yo creía que me equivocaba al estar contenta. Y en cambio eres tú quien quieres que festejemos cuando vienen a casa. Así es, porque todas están trabajando. Y fui a agradecer a Jesús por esta alegría que tenía y dije, ahora gozo verdaderamente.